En años recientes, crisis como la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa a Ucrania han afectado la economía y cadenas de suministro en Europa. Además de la interrupción, estos eventos revelaron un problema más profundo a largo plazo. Los megaproyectos emblemáticos de transporte de Europa se están volviendo dramáticamente más caros y cada vez más retrasados. Y esto ya no es una especulación. En un informe recién publicado, el Tribunal de Cuentas Europeo reconoció la magnitud del problema al actualizar hallazgos de una auditoría de 2020. La conclusión es impactante. Los auditores de la Unión Europea ahora concluyen que la red transeuropea de transporte no se completará para 2030, revirtiendo su evaluación previa de que era poco probable. Sin embargo, la realidad ha resultado ser mucho más complicada. El Tribunal de Cuentas Europeo analizó en detalle 4 megaproyectos ferroviarios conocidos: Ferrocarril Báltico, Lyon-Turín, Túnel de base del Brennero y Tren de alta velocidad y Vasco. Aquí en Ferrocarriles Explicados ya hemos explorado la mayoría de ellos individualmente. Los enlaces a esos videos están en la descripción, pero ahora los veremos desde otro ángulo. En lugar de centrarnos en la ingeniería o las rutas, haremos una pregunta más amplia. ¿Qué está pasando realmente con los megaproyectos europeos? ¿Por qué los costos aumentan y los retrasos también? Antes de continuar, una advertencia. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyar, únete a Patreon, hazte miembro en YouTube o compra nuestra mercancía oficial. Encuentra los enlaces abajo. Gracias por ayudarnos a seguir trayendo estos videos. La auditoría también incluye la vía navegable Send-Scheldt, la autopista A1 de Rumania, el enlace Fehmarnbelt y la conexión ferroviaria E59 a puertos en Polonia. Estos proyectos multimillonarios en euros involucran a 13 países de la Unión Europea: Bélgica, Dinamarca, Alemania, Estonia, España, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Austria, Polonia, Rumania y Finlandia. El panorama es preocupante. Casi todos los proyectos tienen retrasos y sobrecostos, pero los megaproyectos ferroviarios son los más problemáticos. El retraso promedio ya ha alcanzado los 16 años, 4 años peor que lo registrado en 2020. Para 2020, los megaproyectos europeos ya tenían un aumento promedio del 47% en costos reales, ajustados por inflación, respecto a sus estimaciones originales. Y la tendencia solo ha seguido en aumento. El alza se debe sobre todo a 2 proyectos ferroviarios con costos elevados: el Ferrocarril Báltico y Lyon-Turín. Para más detalles del proyecto, consulta nuestros otros videos, pero por ahora dejémoslo así. Ferrocarril Báltico busca construir una línea de ancho estándar que conecte los estados bálticos con Polonia, superando el ancho soviético y facilitando la integración ferroviaria con la Unión Europea. Económica y estratégicamente, pero la situación financiera cambió radicalmente. En 6 años, el costo de la primera fase subió 160%, llegando a 23.1 mil millones de euros, casi 4 veces la estimación original para todo el proyecto. Los costos del túnel y la nueva línea Lyon-Turín han subido un 23% desde 2020, alcanzando unos 15 mil millones de euros. Además del alza de costos, el proyecto ha enfrentado fuerte oposición de ambientalistas. Los partidarios dicen que reducirá mucho el tráfico de carga en las carreteras alpinas. Opositores, incluyendo manifestantes cerca de Saint-Rémy-de-Maurienne, en el sureste de Francia, en 2017, advierten sobre daños ecológicos y afirman que las fuentes de agua locales ya han sido afectadas durante la construcción. Al observar los 4 megaproyectos ferroviarios juntos, Rail Báltica, Lyon a Turín, el túnel Brenner-Base y la ida Vasca, la magnitud de la escalada se vuelve aún más clara. Con precios de 2019, la estimación inicial era de 20.5 mil millones de euros, y la más reciente subió a 45.3 mil millones, un aumento promedio de 126% por proyecto. Rail Báltica ostenta el récord. Su costo subió de 4.6 a 18.
2.000 millones de euros, un alza del 291%. En 2024, ante los crecientes sobrecostos, RB Rail, promotor de Rail Báltica, revisó detalladamente sus supuestos presupuestarios. El análisis determinó que cerca de la mitad del aumento de costos fue por la baja madurez y falta de detalle en las estimaciones originales. El resto se debió principalmente a cambios posteriores en alcance y diseño. Este es un punto clave. Los megaproyectos casi nunca mantienen su concepto inicial desde la planificación hasta el inicio o final de la construcción. Los estándares técnicos cambian, las prioridades políticas varían y aparecen nuevos requisitos. Estos factores, junto con la complejidad de ingeniería y choques externos, casi siempre provocan que los costos superen ampliamente las proyecciones originales. RB Rail advirtió que la última estimación de costos podría no ser final, pues solo había estudios de diseño detallados para un tercio de la ruta. Sobre el cronograma, los socios acordaron dividir el proyecto en 2 etapas. La primera será una vía férrea simple, con costo de unos 15.3 mil millones de euros, y entrega en 2030. Y una segunda fase, más completa, cuyo cronograma aún no ha sido definido. Sobre los retrasos, tome como ejemplo el proyecto de alta velocidad Vasco-Y. Este proyecto tiene como objetivo conectar ciudades en el norte de España con Francia, y originalmente estaba planeado para estar operativo en 2010. Luego se fijó una nueva meta para 2023. Ahora sabemos que la línea no abrirá antes de 2030 y 2035 es una fecha más probable. Según la Comisión Europea, España fue uno de los países que más invirtió en trenes de alta velocidad, con un promedio anual de 1.5 mil millones de euros entre 2018 y 2022. Pero 3 accidentes mortales recientes evidenciaron el mal mantenimiento de las redes ferroviarias. La apertura del túnel de base del Brennero entre Austria e Italia se ha pospuesto hasta 2032, y no para 2016 o 2028 como se planeaba antes. La apertura de la línea Lyon-Turín está prevista para 2033. Estaba planeada para 2015, pero en 2020 se aplazó hasta 2030. La finalización del proyecto Fehmarnbelt para el nuevo túnel ferroviario submarino entre Alemania y Dinamarca se retrasó de 2029 a, al menos, 2031. El retraso promedio de los megaproyectos ferroviarios es de 14.5 años. La conclusión es clara. El objetivo de terminar la red central de la TEN-T de la Unión Europea para 2030 no se cumplirá. El informe del TCE atribuye parte de la culpa al COVID-19 y la guerra en Ucrania. Estos factores impactaron plazos, cadenas de suministro, construcción, mano de obra y costos de materiales. Otro aspecto adicional es la necesidad realista de adaptarse a un marco regulatorio que está en constante evolución. Algunos proyectos también enfrentaron desafíos técnicos inesperados, como restricciones geológicas en la excavación de túneles, lo que generó costos extra y retrasos. Por otro lado, mencionemos algunas mejoras que fueron reconocidas dentro del informe y que ocurrieron entre 2020 y 2025. Una es mejorar la gobernanza de los megaproyectos europeos. Por ejemplo, ahora la Comisión Europea tiene herramientas legales para revisar proyectos y exigir explicaciones por retrasos. El informe indica que estos poderes son limitados y solo se usaron una vez, sin aplicarse a los megaproyectos analizados. Aún así, los auditores esperan que la revisión de la regulación TEN-T de 2024 aumente el papel y el poder de la Comisión Europea para supervisar la finalización de la red. Sin embargo, estas medidas no tendrán impacto en los esquemas actuales, ya que ya han avanzado lo suficiente como para quedar exentos de las nuevas obligaciones legales, sino solo en los proyectos futuros que se planeen. El informe indica que el impacto del cambio dependerá de la implementación real de las disposiciones legales. La ley promete, pero la realidad negocia el plazo. Un aspecto positivo es el aumento de la contribución financiera de la Unión Europea,
pues 8 megaproyectos recibieron 7.9 mil millones de euros adicionales en subvenciones desde 2020. El total de fondos de la Unión Europea para estas infraestructuras ahora es de 15.3 mil millones de euros. 8.3 mil millones más del 50 y 4.2% son solo del sector ferroviario. Debemos destacar nuevamente la complejidad de los megaproyectos TEN-T, factor que contribuye a esta situación. Los megaproyectos de transporte suelen ser técnicamente exigentes, costosos y dependen mucho de la cooperación entre varios actores, lo que siempre representa un reto. Como mencionó el miembro del TCE, 3 décadas después de que la mayoría de estos megaproyectos se diseñaron, aún estamos lejos de inaugurarlos y de alcanzar las mejoras previstas en los flujos de pasajeros y mercancías en Europa. Aunque no tengamos respuestas definitivas para resolver todo, sabemos que Europa no puede permitirse más décadas de retraso en conexiones de transporte clave. Estos proyectos de infraestructura son esenciales para la movilidad, para el mercado único, para la competitividad y para la resiliencia europea. Garantizar una financiación adecuada y predecible es esencial para permitir la planificación estratégica, mantener el progreso y apoyar la implementación coordinada de las principales infraestructuras en toda la Unión. Todas las partes interesadas deben cooperar estrechamente para lograr estos objetivos. No olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre ferrocarriles de todo el mundo. Si quieres apoyar el canal y obtener contenido exclusivo, visita nuestra página de Patreon. Además, no te pierdas nuestro libro electrónico lleno de información detallada sobre ferrocarriles. El enlace está en la descripción. También tenemos artículos geniales de ferrocarriles para ti. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, que tengas felices viajes en los rieles.